Saludos, aquí estamos en la segunda mitad de la segunda parte de la lección número 136 y eso es así porque cuando estábamos grabando la segunda parte de la lección número 136 la cámara dejó de grabar justo a la mitad de ese video, así que estamos grabando la última mitad, ¿verdad? Los últimos 15 minutos de ese video que correspondía a la segunda parte de la lección número 136 para completar los 30 minutos que más o menos es lo que duran nuestros videos, ¿verdad? Bueno, estábamos viendo cómo determinar los interceptos en X de la hipérbola que estábamos discutiendo. Y recuerde que esa hipérbola tenía ecuación en forma canónica o estándar siguiente: x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, ¿ok? Bien, pues si yo voy a buscar los interceptos en X, recuerde que las ordenadas de los interceptos en X al estar encima del eje de X es 0, ¿verdad? Así que sustituimos y igual a 0 en la forma estándar o canónica de nuestra hipérbola. Y al resolver para la X, encontramos las abscisas de esos interceptos en X de esa hipérbola, ¿verdad? Que son positivo y negativo A. O sea que los interceptos en X son estos puntos: abscisa A, 0, abscisa negativo A y 0, ¿ok? Bien, pues esos puntos, como son los interceptos en X y da la casualidad que el eje de X es el eje focal de esta hipérbola, recordamos que cuando estudiamos la elipse, los puntos de intersección de la elipse con el eje focal se llaman los vértices de esa elipse. Pues así nos vamos a llamar a estos dos puntos, A0 y negativo A0, los vértices de esta hipérbola, ¿ok? Bueno, pues da la casualidad que a esos puntos, que son los vértices de una hipérbola, son los extremos de un segmento, ¿verdad?, que llamamos el eje transversal de la hipérbola, ¿ok? ¿Dónde quedarán localizados esos puntos A0 y negativo A0? Bueno, vamos a recordar que en nuestra discusión encontramos que el valor C, que no es otra cosa que el valor absoluto de las abscisas de los focos de esa hipérbola, era mayor que esta A, que es el valor absoluto de las abscisas de los vértices de esa hipérbola, ¿verdad? Así que, por ejemplo, el punto A0 quedará por aquí, a la izquierda del punto C0, porque recuerde que la A es más pequeña que la C, o que la C es más grande que la A, así que la distancia A es más pequeña que la C, así que el vértice V1 queda a la izquierda del foco F2. Asimismo, el vértice V2, que sería que corresponde a este otro punto, ¿verdad?, negativo A0, quedará entonces a la derecha del primer foco, queda negativo C0, ¿verdad?, porque la distancia A es más corta que la distancia C. ¿Fíjense? Bien, bueno. Entonces, fíjese también una cosa: el origen de ese sistema de coordenadas, habíamos dicho que iba a ser lo que se llama el centro de nuestra hipérbola, porque era el punto medio del segmento, ¿verdad?, que contiene a los focos como extremos, ¿verdad? Y entonces fíjense que también ese origen, que es el centro de esa hipérbola, es el punto medio del eje transversal, porque fíjense que la distancia de aquí hasta aquí es A y la distancia de aquí hasta aquí es A también. O sea que al estar esos dos vértices a la misma distancia del origen, pues el origen es el punto medio de ese segmento, que no es otra cosa que el eje transversal de esa hipérbola. Bien, bueno, pues entonces también note lo siguiente: esos vértices, fíjense que se encuentran a una misma distancia del foco más cercano a ellos. Por ejemplo, la distancia de este vértice 1 hasta este foco 2 sería el valor absoluto de la diferencia de esas abscisas, ¿verdad? El valor absoluto de C menos A, ¿verdad? Igualmente, la distancia de este vértice 2 hasta ese foco número 1 sería también el valor absoluto de diferencia de esas abscisas, ¿verdad? Valor absoluto de negativo A menos negativo C, que sería valor absoluto de C menos A. Lo mismo, ¿verdad? ¿Se fijan? Así que fíjense que los vértices son equidistantes de los focos más cercanos a ellos, ¿ok? Bien. Bueno, vamos ahora a dejar que la X en esa forma canónica o estándar de la ecuación de esta elipse, que recuerde que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, sea positivo o negativo C. Donde recuerde que la C, positivo C y negativo C, son las abscisas de los focos. O sea, acá vamos a ver qué puntos le corresponden en la hipérbola a esos puntos que tienen abscisa igual a la abscisa de los focos, ¿verdad? Y sustituimos en nuestra ecuación, ¿verdad?, canónica o estándar de esa hipérbola, que sería x cuadrado, pero entonces x va a ser más o menos C al cuadrado sobre a cuadrado menos
La y cuadrado, recuerde que aquí, a pesar de que yo veo un 0, ahí era que estaba la y, ¿verdad? Lo que pasa es que estaba dejándole aquí que tomara el valor 0, así que sería menos y cuadrado sobre y cuadrado igual a 1. Y entonces vamos a resolver para y, porque ya que la abscisa de los dos puntos va a ser positivo o negativo c, positivo o negativo c, vamos a ver cuál es la ordenada de los puntos que están en la hipérbola y que tienen esa abscisa, ¿verdad? Positivo o negativo c. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es eliminar esas fracciones de esa ecuación fraccionaria, multiplicando por el mínimo común múltiplo que hay entre a cuadrado y b cuadrado, que es precisamente el producto de ellos, a cuadrado por b cuadrado, ¿verdad? Cuando yo multiplique el primer término que tenemos aquí por a cuadrado b cuadrado, el a cuadrado cancela y nos queda b cuadrado por c cuadrado, mírenlo aquí, menos. Y cuando multiplique este segundo término que está en el lado izquierdo de esa ecuación por a cuadrado b cuadrado, el b cuadrado cancela y nos queda a cuadrado por y cuadrado, mírenlo aquí. Y en el lado derecho, cuando multiplique 1 por a cuadrado b cuadrado, pues como 1 es el elemento identidad de la multiplicación, 1 por esto va a dar esto mismo, a cuadrado por b cuadrado. Recuerde que estamos resolviendo para la y, ¿verdad? Así es que vamos a dejar este término menos a cuadrado y cuadrado solo en el lado izquierdo, y en el lado derecho pasamos este término, b cuadrado c cuadrado al lado derecho, ¿verdad? Y tendremos a cuadrado b cuadrado que está en el lado derecho menos b cuadrado c cuadrado. Y finalmente, para dejar la y cuadrado sola, dividimos entre negativo a cuadrado en ambos lados, ¿verdad? Aquí se ve y nos queda y cuadrado igual a, y aquí tendremos esto sobre a cuadrado. Y entonces esto será esto, a cuadrado, b cuadrado sobre a cuadrado da b cuadrado, ¿verdad que sí? B cuadrado. ¿Verdad? Que como estamos dividiendo entre menos a cuadrado, pues va a dar negativo b cuadrado, ¿verdad? Esto entre esto, que es negativo a cuadrado, se ve a cuadrado y nos queda b cuadrado entre negativo 1, queda menos b cuadrado. Y esto entre esto, como es negativo entre negativo, da positivo, y queda b cuadrado c cuadrado entre a cuadrado, y como es positivo lo pusimos en primera posición. Y este término que dio negativo lo pusimos en segunda posición. Así que y cuadrado es igual a esto. Entonces esto que está aquí, yo lo voy a escribir del siguiente modo. Voy a sacar de factor común b cuadrado sobre a cuadrado de entre los dos términos. Y usted dirá, pero ¿cómo va a sacar b cuadrado sobre a cuadrado como factor común de los dos términos? Porque ese factor no aparece aquí. En todo caso, el factor común es b cuadrado. Pero voy a sacar forzosamente a b cuadrado sobre a cuadrado como factor común de los dos términos. Mírenlo aquí. Nos quedará que y cuadrado, ¿verdad? Y cuadrado es lo que dije que vamos a sacar de factor común, b cuadrado sobre a cuadrado, y nos quedaría entonces por esta c cuadrado, ¿verdad? Porque sacamos esto de factor común, menos, y entonces aquí pongo a cuadrado, porque fíjense que si yo multiplico ese b cuadrado sobre a cuadrado que saqué forzosamente como factor común por esta a cuadrado, el a cuadrado cancela y queda menos b cuadrado, que es precisamente lo que teníamos aquí, ¿verdad? ¿Y por qué hice eso? Porque entonces fíjense que aquí yo tengo este valor c cuadrado menos a cuadrado, ¿verdad? Que recuerde que en nuestra discusión le dimos el nombre de b cuadrado, ¿se acuerdan? C cuadrado menos a cuadrado, otra vez vuelve a ser esa b cuadrado que yo le di como nombre a ese valor, ¿verdad? Y entonces nos queda que será esto, ¿verdad? B cuadrado sobre a cuadrado por la b cuadrado, que es eso, ¿verdad? O sea que esto será b cuadrado por b cuadrado, b a la 4 sobre a cuadrado por el 1 que está aquí debajo, a cuadrado. Así que si y cuadrado es esto, fíjense que tenemos una ecuación cuadrática en la incógnita y pura, porque no aparece y a la 1, ¿verdad? Así que la podemos resolver fácilmente buscando la raíz cuadrada de y cuadrado y buscando la raíz cuadrada de esto, que es igual a la y cuadrado, ¿verdad? O sea que y, tendríamos el valor absoluto de la y sería igual a la raíz cuadrada de b a la 4, que es b cuadrado, sobre la raíz cuadrada al cuadrado, que es el valor absoluto de la. O sea que la y puede ser positivo o negativo, eso que acabamos de encontrar como raíz cuadrada de esta expresión, ¿verdad? Bien, así que esas son las ordenadas de los puntos que tienen como abscisa positivo y negativo c en nuestra hipérbola, ¿ok? O sea que esos puntos, fíjense que tienen, al tener como abscisa a c y negativo c, o sea, las abscisas de los focos de nuestra hipérbola, pues nos va a dar unos puntos aquí que tienen esas ordenadas, positivo o negativo, b cuadrado sobre a, y fíjense arriba y abajo, ¿verdad? Porque es positivo y negativo. Así que fíjense que determinan un segmento perpendicular a nuestro eje focal en ambos focos, ¿verdad que sí? O sea que esos vendrían a ser los extremos. Esos puntos que vamos a indicar ahora son los extremos de lo que podríamos llamar los láteras rectas de esa hipérbola, ¿verdad? Esos segmentos perpendiculares al eje focal que pasan por los focos y cuyos extremos, claro, están en nuestra hipérbola ahora, ¿verdad? Bien, así que vamos a indicar, o sea que
todas las combinaciones de estos puntos que tienen como abscisas a positivo o negativo C, más o menos C, y como ordenadas a positivo o negativo B cuadrado sobre A son los extremos de los láteras recta de esta hipérbola, ¿ok? O sea que los extremos de los láteras rectas de esa hipérbola son C B cuadrado sobre A, C negativo B cuadrado sobre A, negativo C B cuadrado sobre A y negativo C negativo B cuadrado sobre A. Necesitan los 4 puntos, que son los 4 extremos, 1, 2, 3 y 4 de los láteras rectas de esa hipérbola, que fíjense que también son los segmentos esos perpendiculares al eje focal y que pasan por los focos y que tienen extremos en la hipérbola en este caso, ¿verdad? Bien. Note también que el largo de esos láteras rectas el largo es, bueno, pues el doble de ese valor B cuadrado sobre A, o sea, 2 veces B cuadrado sobre A, ¿okay? Porque fíjense que si esa es la distancia, ¿verdad? B cuadrado sobre A es la distancia sobre y bajo cada uno de los focos, pues el largo completo es el doble de esa distancia, que es la misma hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? B cuadrado sobre A. Bien, bueno. Ahora note lo siguiente. Ahora vamos a tomar la forma canónica o estándar de la ecuación de esta hipérbola y la vamos a resolver para la y. Y recuerde que era esta, ¿verdad? X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, es multiplicar por el mínimo denominador común, ¿verdad?, que hay entre esas dos fracciones que contiene esta forma canónica o estándar de la ecuación de esta hipérbola, para eliminar esas fracciones en esa ecuación fraccionaria, ¿verdad? Así que nos va a quedar en el lado izquierdo el A cuadrado que hace, nos queda B cuadrado por X cuadrado, B cuadrado por X cuadrado, menos A cuadrado, porque aquí hay que multiplicar esta fracción por esto, el B cuadrado que se cansa y nos queda A cuadrado por Y cuadrado igual a, y al multiplicar 1 por esto da A cuadrado B cuadrado, ¿verdad que sí? Y continuando con la solución para Y cuadrado, empezamos dejando ahora este término que contiene nuestra Y, nuestra incógnita sola, ¿verdad?, que es para la cual estamos resolviendo. Menos A cuadrado Y cuadrado será igual a cuadrado B cuadrado menos B cuadrado X cuadrado, ¿verdad? Pasar este término acá. Multiplicamos por negativo 1 en ambos lados, ¿verdad?, por la ley de multiplicación de las igualdades, y nos queda aquí A cuadrado Y cuadrado positivo, entonces será igual a negativo 1 por este negativo da positivo B cuadrado X cuadrado, y este que es positivo multiplicamos por negativo 1 a pasar negativo A cuadrado B cuadrado, ¿verdad que sí? Y entonces dividimos en ambos lados entre A cuadrado por la ley de división de las igualdades, ¿verdad?, siempre y cuando la A no sea 0, y aquí en el lado izquierdo cancel, nos queda Y cuadrado será igual a esto que está aquí, B cuadrado X cuadrado, vamos a ver cómo nos conviene escribir eso, sobre A cuadrado, ¿verdad?, menos B cuadrado, menos B cuadrado,
Y entonces fíjese que esto lo podríamos escribir así. Ok. Vamos a escribir esto de esta manera, ¿ok? Bien. Vamos a hacer la misma maniobra de aquí, ¿verdad? Voy a sacar de factor común el b cuadrado sobre a cuadrado, ¿verdad? Y nos queda por x cuadrado menos a cuadrado, ¿verdad? Porque fíjense que si yo multiplico b cuadrado sobre a cuadrado por esto, da esto que está aquí. Y si multiplico b cuadrado sobre a cuadrado por esto, pues el b cuadrado cancela, ¿verdad? Perdón, el a cuadrado cancela y nos queda menos b cuadrado, que es lo que teníamos aquí en el paso antes, ¿verdad? Y entonces, si yo busco la raíz cuadrada de y cuadrado, ¿verdad? Buscaría la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? De b cuadrado sobre a cuadrado por x cuadrado menos a cuadrado. Y esto quiere decir que la y en valor absoluto será igual a la raíz cuadrada de este primer factor es exacta, ¿verdad? Porque ambos están al cuadrado, b sobre a, ¿verdad? De hecho sería el valor absoluto de b sobre a. Y recuerde que esa b y esa a son positivas, así que lo podemos dar positivo, ¿verdad? Por la raíz cuadrada de, y aquí yo voy a sacar la x cuadrado de factor común, me queda por 1 menos a cuadrado sobre x cuadrado, ¿verdad que sí? Porque fíjese que al sacar aquí x cuadrado de factor común, pues x cuadrado por 1 da ese x cuadrado y x cuadrado por esto, la x cuadrado cancela y nos queda menos a cuadrado, ¿verdad? Y entonces esto sería que la y será más o menos b sobre a, la raíz cuadrada de x cuadrado es el valor absoluto de la x, pero yo puedo eliminar el valor absoluto de la x porque ya tengo al frente un signo positivo o negativo y nos queda por la raíz cuadrada de 1 menos a cuadrado sobre x cuadrado. Bueno, pues hasta ahí llevamos esta lección, ¿verdad? Habiendo resuelto, ¿verdad?, nuestra forma estándar o canónica de la ecuación de esa elipse para la y. Y de ahí vamos a hacer unas observaciones en la siguiente lección donde espero verlo ya prontito. Hasta entonces.